mar adentro. Y Pedro le dice, Señor, confío en lo que me estás diciendo. Vamos nomás. Y vos conocés la historia. Ahí comienza el llamado de Pedro. Cuando van a la profundidad del mar, él tiene una pesca que, justamente como el título, al empezar Lucas capítulo 5, dice la pesca milagrosa. Y ellos tienen tantos peces que tienen que repartir en otras barcas. Y Pedro, cuando llega a la orilla, dice que le cae como un arrepentimiento tan grande en el corazón. Y dice, Señor, apártate de mí, porque soy tan pecador. Y Jesús le suelta una palabra que es profética. Le dice, Pedro, a partir de ahora, te voy a hacer pescador ¿de qué? De hombres. Pero déjeme decirle algo, querida iglesia. Desde ese momento hasta este capítulo suceden algunas cositas. ¿Por qué te decía que me identifico mucho con Pedro? Y quizás muchos de los que están acá nos vamos a identificar. Porque Pedro estaba en un proceso antes de llegar a ser lo que leemos en el libro de los Hechos. Un hombre que vamos a ver más adelante, él tiene la unción del Espíritu Santo. El mismo Pedro que Jesús llamó en Lucas 5, que Jesús le dijo, te voy a hacer pescador de hombres, es el mismo Pedro que caminó en las aguas. ¿Se acuerda de ese texto? Jesús camina en las aguas y los muchachos dicen, un fantasma. Y Jesús le dice, no, muchachos, tranquilos, soy yo, Jesús. Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, si realmente sos vos, yo también quiero caminar en el agua. Y ahí estaba el Señor haciendo surf, ¿no? El milagro sin la tabla. Y lo invita a Pedro, y ustedes conocen la historia. Ese mismo Pedro lo vemos caminando en las aguas. Es el mismo que se apresuró a hablar para que Jesús no pague impuesto. ¿Se acuerda también ese capítulo? Van caminando con Jesús y los religiosos de la época querían tentar a nuestro amado Señor. Y los religiosos de la época le preguntan a Pedro, te hago una pregunta, ¿tu maestro paga tributo para entrar al templo? Y él se va de boca y dice, claro que sí. Y Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Se lo voy a parafrasear. ¿Realmente, Pedro, vos crees que el Hijo del Hombre tiene que pagar para entrar a su propia casa? ¿Y usted se acuerda lo que dice el Señor? Bueno, ahora te voy a mandar una tareita. Vas a ir al puerto, sacar la cañita y pescar un pescadito. Y cuando saques del pescadito vas a ver que hay 2 dracmas y vas a pagar tu impuesto y mi impuesto. ¿Por qué te digo que me identifico mucho con Pedro? Porque vemos que Pedro era muy impulsivo. ¿Hay personas impulsivas acá en esta mañana? No, seguro que no. Pedro era muy así, era una persona impulsiva. Era como una persona arrebatada. ¿Y por qué te digo que Pedro sufre un proceso hasta llegar al libro de los Hechos? Porque es necesario que nuestra vida sea procesada. Y si vos ves desde este momento, desde el llamamiento de Lucas capítulo 5, por todas las etapas que pasa, anterior a eso vamos a ver a un Pedro que en una fogata, reunido con sus demás, los discípulos del Señor, él tiene una revelación que ninguno la tuvo. Le dijo, Señor, vos sos el Cristo. Pero así como le reveló y le dijo, vos sos el Cristo, le dijo también, Jesús, no es conveniente que vayas a la cruz. Y vos conocés la historia. Jesús le exhorta y le reprende y le dice, apártate de mí. Pedro en un momento estaba muy arriba y en un momento estaba muy abajo. ¿Conocés personas que son, como dice el apóstol Santiago, como la ola del mar en su carácter? Su temperamento es así como la ola del mar. Así era don Pedro. Es el mismo Pedro que le dijo varias veces que no le iba a negar. Es ese Pedro que en el Getsemaní vemos, querida iglesia, y cuando Jesús viene hacia él, y estaba junto con otros 2 hermanos, le dice, muchachos, oren, porque la verdad mi alma está en gran angustia. Y usted sabe cómo es la historia. Los muchachos, ¿qué hicieron? ¿Guerra espiritual? No, se durmieron. Literal. Ese Pedro que le decía, Señor, yo no te voy a fallar. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Echándose una buena siesta. Cuando Jesús dice la palabra, literal, que estaba en angustia. Es el mismo Pedro que cuando vienen a arrestar a Jesús, él impulsivamente
saca la espada de un soldado y le saca una oreja al soldado Malco. ¿Cuántos se acuerdan de ese momento? Y ahí vemos a nuestro Señor diciendo, Pedrito, ¿qué pasó, querido? Y le pone la mano y oreja nueva para... Increíble el Señor, ¿no? El Señor compone todo. Y llegamos a esta instancia. Por favor, acompáñame con tu Biblia. Lucas capítulo 22, versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no te conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirma diciendo, verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo que dice, cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo afuera, ¿qué dice la Biblia? Lloró amargamente. Lloró amargamente. Como te decía, todos tenemos un Pedro impulsivo. Pedro tenía que morir a sí mismo en esta instancia. El Señor le tenía que mostrar y tenía que sanar lo emocional de lo espiritual. Para llegar al capítulo que vamos a leer más tarde, Hechos 2, Pedro sufrió un proceso. ¿Percibís que estás en un proceso en estos días? Que Dios está moldeando tu vida. Estamos entrando en un 2023 con una palabra bien fuerte que tiene esta casa. ¿Cuál es? Miqueas 7:11. ¿Se acuerda? ¿Y qué dice esa palabra? Que nuestros límites se van a extender, pero primero hay una palabra que es edificar. Y yo no sé si tuviste el domingo pasado, pero compartimos la necesidad de que para edificar tenemos que tener ¿qué? Cimientos sólidos. Amén. Y en esta instancia, querida iglesia, Pedro tenía que ser moldeado y tratado. Y para que Pedro disminuyera en su arrogancia, en su orgullo, yo quiero decirte algo, hay muchas veces caídas en nuestra vida que son necesarias. Dios necesita llamar poderosamente la atención. En Mateo 26:34, fíjese lo que declara las emociones de Pedro. Si todos dan un mal paso a causa de ti, yo no lo daré. Jesús le dijo, te digo de verdad, esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, de veras no te negaré. ¿No te suena muy emocional todas estas cosas? ¿Y por qué te decía que muchas veces me identifico con este personaje, con este hombre? Porque así muchas veces somos nosotros en nuestra vida cristiana. Y Dios, querido hermano, nos quiere llevar a otra etapa. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el Señor quiere que desarrollemos nuestra fe en Él? ¿Cuántos creen esto? Fíjate la primera negación. También tú estás con Jesús, el Galileo, pero Él le negó delante de todo diciendo, no sé qué dices. La segunda negación. Este estaba con Jesús el Nazareno y volvió a negar con juramento. No conozco a este hombre. Y la tercera negación dice lo siguiente. Verdaderamente tú eres uno de ellos, pues hasta tu habla te descubre. Entonces empezó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro recordó la frase de Jesús y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Sabes, querida iglesia? Tu peor error no es lo que cometés, sino el que repetís. Los errores no son tu problema. El problema es repetir los mismos errores. Y por eso Dios tiene que hacer un stop, un llamado de atención. Y por eso este mensaje le puse
y el gallo cantó. ¿Alguna vez percibiste que el gallo te cantó? Yo charlaba con una hermana esta mañana que me recibió con mucho amor y yo le decía, quizás hay gallos que cantan dentro nuestro y no nos damos cuenta. Alguna herida emocional, algo que marcó la instancia de tu vida. Y para eso, querida iglesia, cada mañana Pedro tenía que escuchar el sonido tan peculiar de esta ave, que es el gallo. ¿Cuántos conocen a los gallos? Usted sabe que cuando yo iba de vacaciones a Tucumán, yo tengo unos tíos ya en Tucumán y unas tías, tuve una muy mala experiencia con un gallo. Porque nuestra tía nos mandaba muy de mañana, nos levantaba muy temprano, aquellos que son del campo me van a entender, a sacar los huevos de la gallina. Y mi tío había comprado un gallo brasilero, eso no era cualquier gallito, era un señor gallo, porque era un gallo de riña. No sé cuántos conocen los gallos de riña. ¿Sí? Si lo conocés me vas a entender. Y nosotros fuimos justamente ahí con mi primo a sacar, pero el gallo estaba muy señor, estaba muy vigilante. Y cuando fuimos a meter la manito, el muchacho no tuvo la mejor idea que picotearnos los tobillos, defendiendo su gallinero y a sus damas. ¿Sí? Así que no tuve una muy buena experiencia con el gallo. Pero enfatizando un poquito en lo que le pasó a Pedro, por eso el mensaje y el gallo cantó. Déjeme decirle algo que puedo entender para la madurez espiritual. Es muy importante cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos creen eso? Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Escúchalo. No os conforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Pablo nos está hablando de dos caminos. Uno, o te conformás, o el otro, te transformás. ¿En qué dirección querés ir esta mañana? Ahora, fíjate algo, Dios no dice que te va a transformar. Te está diciendo, iglesia, vos tenés que tomar el paso para transformar lo que está mal. Si en este año 2023 vamos a edificar para que nuestros límites se extiendan, nosotros vamos a ser los protagonistas de tomar buenas decisiones en Dios. Déjame decirte algo, si alguien está anotando, anótese esto. Dios está más interesado en cambiar nuestra mente que cambiar nuestras circunstancias. ¿Me estás escuchando? Vuelvo otra vez. Dios está más interesado en cambiar nuestra mente que cambiar nuestras circunstancias. Nosotros estamos pensando siempre en las circunstancias. Señor, saname de la tristeza, quítame este dolor, quítame esta angustia, libérame de este sufrimiento. Y a la verdad quiero decirte que Dios te dice en esta mañana, todo lo que me acabas de decir es importante. Pero lo más importante no es lo que pasa con mi vida, sino lo que pasa en mi vida. Lo más importante no es lo que te sucede a vos, sino lo que sucede en vos. ¿Cuántos creen que cada acción comienza con un pensamiento? Si no lo pensás, no lo haces. Para poder hacer un cambio, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. A eso nos invita el apóstol Pablo, a no conformarse conforme a la corriente de este siglo. Encontré una nueva traducción, dice lo siguiente, en el mismo versículo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¡Wow! Qué interesante que está esto. Ahora, si queremos cambiar nuestra manera de pensar, vamos a tener que tomar decisiones. Yo te pregunto, ¿cuántos quieren tomar decisiones? ¡Wow! Voy otra vez. ¿Cuántos quieren tomar decisiones en esta mañana? ¿Cuántos quieren edificar su vida? Si queremos cambiar nuestra manera de pensar, vamos a tener que tomar decisiones. Y lo primero que te quiero compartir
Son 3 decisiones importantes para que puedas renovar tu mente, tus pensamientos. Lo primero que te quiero compartir es que tenés que alimentar tu mente. Lo segundo, tenés que liberar tu mente. Y lo tercero, tenés que enfocar tu mente. Cuando hablamos de alimentar la mente, querida iglesia, hablamos de alimentar nuestra mente con la verdad. ¿Y qué es la verdad, querida iglesia? Es la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos más de 7,000 promesas. ¿Para quién? Para nosotros, sus hijos. Para proclamarlas todos los días, en oración, en intimidad. Para caminar en el propósito, en la asignación, a cual vos y yo tenemos por delante. Tenemos que alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Lo segundo que te compartí es también tener un enfoque claro. Cuando ves el apóstol Pedro, estaba todo bien cuando caminó en las aguas, pero ¿sabes cuándo se desenfocó? Cuando bajó la mirada del Señor. Cuando vos pones tu mirada en las circunstancias, en los abates de la vida, querida iglesia, te vas a desenfocar. Por eso me gusta cuando el apóstol dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumidor de nuestra fe. ¿Cuántos creen esto? Cuando vos pones tu mirada en Jesús, difícilmente perdés el rumbo de tu vida. Por eso necesariamente en todas las situaciones de la Biblia, en los evangelios, cuando dice que Jesús entró a la barca, es muy importante. La barca, de alguna manera, en el ámbito espiritual representa nuestra vida. Y por eso Jesús le lanza algo profético a los discípulos y le dice, pasemos al otro lado. Lo maravilloso de esta historia no es que los discípulos remaron y Jesús fue después. Jesús dice que fue arriba ¿de qué? De la barca. Lo importante, querida iglesia, que Jesús sea el protagonista de nuestra vida, sea el número uno. No te desenfoques, alimentate por la palabra de Dios, alimenta tu mente por la palabra de Dios, que traiga luz en tus pensamientos, enfócate. Y lo tercero que te quiero compartir, y me quiero detener un poquito acá, es que para que tengas pensamientos sanos y una mente renovada, vas a tener que libertar tu mente. Pero ¿sabes qué? Para librar tu mente, querida iglesia, vas a tener que lidiar con 3 enemigos. El primero, ¿sabes cómo se llama? Tu vieja naturaleza. ¿Me estás escuchando? Tu vieja naturaleza. El viejo hombre, el viejo Jorge, el hombre Hulk, el hombre verde. ¿Viste ese que cuando no estás en la iglesia, que todos te ven como un santo, como el mejor, y estás en tu casa y por ahí te salta el increíble Hulk? Quiere salir el hombre verde de vos. ¿Te pasa o me pasa a mí? Únicamente. Gloria a Dios porque son todos ungidos. Una gloria estar acá en esta mañana. A nadie se le altera el carácter. Nadie es impulsivo como Pedro. Gloria a Dios que yo soy el único. Señor, voy a tener que edificar con pico y pala este año. Te decía que te vas a identificar. Porque es eso lo que quiere Dios, querida iglesia, cuando nosotros tenemos intimidad con Él. No se trata de un Dios que suple necesidades, sino que tenemos que parecernos más a Él, para que al caminar, hermano, la gente mire a Dios a través nuestro. ¿Se entiende? Y, querida iglesia, cuando nosotros intimamos, es increíble pasar tiempo con el amado, pasar tiempo con Dios, escuchar su voz y ser transformados de esa vieja naturaleza a través de la regeneración por medio de la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Nosotros necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que el viejo yo, el viejo Jorge, termine de morir. Jesús dijo algo contundente: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, difícilmente lleve fruto. ¿Y sabes cómo nuestra vida puede cambiar? A través justamente del quebrantamiento. Esa semilla, cuando es depositada en la tierra, la humedad justamente de esa tierra hace que la dureza de la semilla se quebrante. Y de la parte más blanda del interior salga ese brote de raíz. Así justamente pasa con nosotros. Dios necesita romper nuestra vieja naturaleza, nuestro yo. Él necesita tratar, como trató con Pedro, en lo emocional, para ser hombres espirituales. ¿Cuántos quieren ser personas espirituales?
y caminar en el Espíritu. No significa que, hermano, vas a caminar todos los días en nubes. Para nada. Ni te va a venir a buscar un ángel. Todo lo contrario. Pero que nuestra fe pueda tener un crecimiento a lo que Dios quiere y desea en este tiempo. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo estamos en este tiempo nosotros? ¿En qué medida de fe? Y Jesús lo dijo muy sencillamente a través justamente de la semilla de mostaza, algo tan chiquito, pero que crece algo tan grande, suena lo frondoso, que da fruto. ¿Cómo está tu fe en este tiempo? ¿En qué etapa de la semilla está? Quiera Dios que muchos de nosotros en este año podamos crecer más y el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene que encontrar una iglesia totalmente rendida y muerta a sus pies. ¿Lo crees? El segundo enemigo que vos tenés cuando provocas que tu mente sea libertada es Satanás. Y Satanás es un espíritu, es un ángel, un querubín creado por el Señor y conocemos toda la historia. Pero ¿sabes? Quiero decirte algo, él no puede tocar tus pensamientos. Pero sí, cuando vos vas a un restaurante, ¿viste que te atiende un camarero? ¿Y qué te da el camarero? Un menú. Y te dice, buenas noches, bienvenido a nuestro restaurante. Acá tenemos un menú para ofrecerle. Satanás hace eso en nuestros pensamientos. Él pone una lista de tentaciones a merced nuestra y empieza a taladrar en nuestros pensamientos. Está en vos y en mí la autoridad que vos le das al diablo. ¿Cuántos entienden lo que digo? Querida iglesia, el diablo observa nuestra debilidad y él tiene todo el tiempo del mundo de traer una influencia sobre esa debilidad tuya hasta que vos abrís la puerta. Hay una historia, yo no sé si la conté acá, que pasó en Colombia y es la historia de unos narcos que quisieron hacer un asalto muy grande a un banco para robar todo el oro de ese banco y la recaudación de todos los bancos que depositaban justamente ahí. Y contrataron, ¿saben qué? Un francotirador, y ese francotirador empezó a estudiar, y algo que me llamó la atención, que este hombre empezó a observar el recorrido que tenían los choferes. Y lo que más me llamó la atención, que él observaba el momento de su descanso, en esa hora al mediodía, de 12 a 1, ¿qué hacían los choferes? Y observando por unos días, observó que uno de ellos, a las 12:05, él abría la puerta y por reglas generales, en los transportes de caudales de dinero no se puede fumar. Dice que este hombre literalmente prendía un cigarrillo y lo sacaba a penitas y fumaba. Esa era su manera de tranquilizar su vicio. Al ver esto, el francotirador avisó a estos narcos y dijo, tal día, a tal hora vamos a hacer este asalto. ¿Y sabe lo que ocurrió? Este francotirador experto se puso en un edificio y a las 2:05 esperó que los 5 milímetros de esa puerta se abrieron y pasó el cigarrillo. Y usted no sabe lo que pasó. Ese francotirador tiró su bala, le pegó en la cabeza y el peso del cuerpo hizo que abriese la puerta. Los narcos caminando entraron y nadie se dio cuenta. Cuando se dieron cuenta era muy tarde y robaron una gran cantidad, millones y millones de plata. ¿Por qué te digo este ejemplo? Porque si vos le das 5 milímetros, le abrís esa puertita al enemigo de tu vida, que es Satanás, él va a influir en tus pensamientos y vos vas a ser que rendido a ese menú de tentaciones que él ya tiene preparado para vos. La Biblia, hermano querido, es muy seria cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Lo único que ellos desean es maldad las 24 horas. Y como siempre, muchas veces lo sigo insistiendo y lo digo a muchos hermanos. Hermano, el plan únicamente de él es destruirnos. Está en vos qué clase de lugar vos le das en tus pensamientos. ¿Le vas a dar lugar o no le vas a dar lugar? Claro que no. Por eso te decía que él no puede tocar tus pensamientos, pero él puede tentarte para que vos aflojes y bajes la guardia.
quiera Dios que no lo hagamos. Quiera Dios que realmente, si queremos tener una mente sana y renovar nuestros pensamientos y pasar al otro lado y crecer espiritualmente, a partir de este año un poco más y más y más, hasta que Dios cumpla nuestro propósito, podamos hacerlo. Me ponía a pensar en el gallo. El sonido del gallo es muy particular. Jesús escogió un sonido muy particular para marcar el tiempo de vida de Pedro. Cuando Pedro negó a Jesús, todas las mañanas tenía que escuchar al gallo. ¿Alguna vez escuchaste cómo cagaría un gallo? Yo no te lo voy a hacer porque va a ser un desastre. ¿Sí? Pero seguramente quizás alguien sabe, está en libertad de poder hacerlo, hermano. Si usted quiere cacarear en este momento, lo puede hacer, ¿sí? Me va a ayudar a mi mensaje. Ahora yo me preguntaba, ¿no? Habiendo tantas aves, ¿cuántos escucharon un canario, por ejemplo? Un cardenal. ¿No canta más lindo? No, eligió un gallo el Señor. ¿Sí? Un canto muy extraño. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? A diferencia del canto del ruiseñor, por ejemplo, o de un canario, o de un cardenal, el gallo tiene un canto que te despierta. Y nosotros, querida iglesia, muchas veces necesitamos escuchar que el gallo nos cante para despertarnos. Para despertarnos a la realidad, para volvernos a nuestro Señor. Y no para volvernos, hermano, dietéticamente. ¿Cuántos comen comida dietética? No. Para volvernos de todo corazón al Señor. Y poder ver cambios. Que creo, hermano querido, que muchos de nosotros, hace tiempo Dios nos está pidiendo esos cambios. ¿Compartís conmigo? No quiero que levantes la mano. Pero vos dentro tuyo sabés. Si realmente esa vieja naturaleza cada día muere más. O simplemente vivimos de apariencia. En este siglo, vos viste, vivimos de la apariencia y del aplauso. Automáticamente cuando te preguntan, ¿cómo estás? Oh, súper, de maravilla. Y quizás no estás súper ni de maravilla. Cuando sentís el canto del gallo, viene esa situación que te está afectando tu corazón. Y hoy Dios, querida iglesia, quiere sanar tu corazón, quiere restaurarte. Déjame decirte algunas características que encontré en esta ave. El gallo se levanta temprano, inmediatamente emprende su tarea. ¿Cuántos sabían esto? El gallo madruga bien tempranito. Lo primero que hace es dar el primer grito. Un grito de alabanza, agradeciendo a Dios otro día más. Mira lo que dice el Salmo 63:1. De madrugada te buscaré. Creo que tiene una analogía el gallo con nosotros. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Otra característica que encontré en esta ave, el gallo sigue cantando aunque nadie lo anime, ni se lo agradezca. En realidad no espera que nadie lo haga. Querida iglesia, nuestro deber es agradar a Dios por sobre todas las cosas y no a los hombres. Hagamos lo que hagamos, tengamos la primicia de hacerlo de corazón. Escuchá lo que dice Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Colosenses 3:23 dice lo siguiente. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Otra característica que pude encontrar en el gallo es que despierta a los que duermen. Yo no sé si nunca estuviste en el campo, pero es bastante molesto que a las 5 de la mañana esta ave se ponga a cagaraquear. Y vos estás durmiendo muy calentito en tu sábana y por más, hermano, que vos lo quieras callar, esta ave empieza y le da con todo y es tremendo, ¿sí? No es fácil amonestar a la gente a que se levante temprano para que busque al Señor, pero es nuestra tarea, así como el gallo despierta a los que duermen, de traer un despertar en nuestra ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 14:23 dice lo siguiente, y forzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Se acuerda esta parábola de los convidados de la cena del Señor? Tenemos una tarea, querida iglesia, y una asignación. Otra característica del gallo, proclama buenas noticias. Acaba de amanecer, tenemos por estrenar un nuevo día, lleno de magníficas oportunidades. El gallo proclama esas buenas noticias.
El Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos. El gallo es un fiel cumplidor de su tarea. Se puede contar con él, no falla nunca. Él es un excelente centinela. Querida iglesia, seamos fieles a Dios. Permitamos que Él vea en nosotros una persona con quien Él pueda contar. Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Te hago una pregunta. ¿Sentís que alguna vez el gallo te cantó para hacerte un llamado de atención? ¿Hay algún gallo en esta mañana que te está cantando en tus emociones? ¿Que no te deja dormir? ¿Que te hace tener insomnio? Esta es la mañana, dice Dios, para restaurarte, para sanarte. Me encanta lo que dice el Señor en San Juan capítulo 21. Jesús nunca se olvidó de Pedro. Jesús sabía que le había negado. En el momento que quizás Jesús, como hombre, necesitó compañía, los discípulos, ¿sabías qué habían hecho? Habían desaparecido. Se habían echado a la fuga. Como hacemos muchos de nosotros, cuando creo que el Señor nos está esperando para intimar día a día en la recámara secreta. ¿Vos lo crees así? Yo creo que todos los días el Espíritu Santo está ahí, está diciendo, a ver, Jorge, presente. No, hoy ausente. Hoy te quedaste dormido. Hoy viste muchas películas. Ahí está el Señor. Jesús nunca se olvidó de Pedro. Dice el capítulo 21 que Pedro, teniendo un llamamiento tan divino para servir en la obra del Señor, dice que volvió a su oficio antiguo. ¿Sabe cuál era su oficio antiguo? Pescador. Y estaba pescando. Y dice la palabra del Señor que ahí en la orilla preparó el desayuno Jesús. Y le dijo, muchachos, tiren la red de este lado. Y seguramente escucharon la voz del maestro. ¿Y sabe quién fue el primero en tirarse al agua? Fue Pedro. Jesús necesitaba tener un trato personal con su amado amigo. Y la restauración tenía que ser en público. Porque ¿sabes qué? Pedro lamentablemente negó a nuestro Señor en público. Y viste, Jesús le hace una frase tan sencilla que quizás nos las hace hoy a nosotros. Le dijo, Pedro, ¿me amas más que a estos? Cuando la Biblia se hace referente a esto, querida iglesia, muchos creen que se referían a los pescados que Jesús estaban haciendo y con los discípulos. Muchos estudiosos dicen también que Jesús lo dijo para probar el corazón de Pedro, para ver si él se definía en dejar su viejo oficio para pasar a servirle tiempo completo en la asignación que él tenía. Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, vos sabés que yo te amo. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿realmente me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, vos sabés que yo te amo. El Señor lo estaba probando una tercera vez. Pedro, ¿me amas? Señor, vos lo sabés todo. Pedro estaba apelando a la omnisciencia de Dios. Señor, vos todo lo conocés de mí. Sabés que te he fallado, pero te amo con locura. Eres mi pasión. Y a partir de ese momento, el Señor le encomienda una tarea. Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Esa es tu asignación. Cuando vemos la sanidad de este hombre, vemos un Pedro, el que negó a Jesús, en el libro de los Hechos, que cuando viene él de repente a esa recámara, querida iglesia, y es embestido por lenguas de fuego, el primero que se levanta a dar un discurso, ¿quién es? El que le había fallado a Pedro. Así funciona la restauración en nosotros. Dios muchas veces nos va a llevar a lugares donde hemos fracasado en nuestra vida, porque quiere mostrarnos que hay restauración, porque Él nos ama. Y quizás vos estés en esta mañana hoy aquí, con esto quiero cerrar, escuchando todos los días a ese gallo que te canta, a ese gallo que te es molesto. Pero como pudimos ver, el gallo tiene características que las podemos tomar para nosotros
en nuestra vida cristiana. El gallo estaba marcando un punto de partida, un punto de inflexión en Pedro. Le estaba diciendo: Pedro, necesito sanar tu corazón, necesito restaurarte, necesito que pases este proceso. Por eso hoy te preguntaba si muchos de nosotros estamos pasando por algún proceso. Estás sintiendo como que Dios, así como el niño cuando es niño. Nosotros tenemos a nuestra hija Antonella, y cuando era chiquita me decía: papá, me duelen las piernas, me duelen los brazos. Y yo ahí con un poquito de alcohol haciéndole masaje: hija, estás creciendo, tranquila, estás creciendo. Y está creciendo, y está creciendo, y cada vez está más bonita. Y eso, bueno, me pone, ¿no? Pero es así. Y así como el chico crece, así papá te quiere hacer crecer a vos también. Pero sabes que no te quiere dejar como vos estás. Y hoy quizás sea la mañana que Dios necesita encontrarse cara a cara con vos. Yo quisiera que donde estás te pongas de pie. Y pone la mano en tu corazón. Señor, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria esta mañana. Señor, esta historia es tan sencilla, pero es tan profunda a la vez. Yo creo que hay situaciones en nuestra vida que deben ser transformadas y cambiadas. Queremos dejar de ser esas personas emocionales, impulsivas. Señor, renova nuestra manera de pensar.